Para el Vedanta, un ser humano es un viajero en el mar de las ilusiones que debe decidir el rumbo evaluando si se deja guiar por su conciencia o por un ego lleno de deseos y temores que viaja en el mismo bote. Y siempre surge la pregunta, ¿qué debemos hacer para completar el viaje? ¿Educar al ego? ¿Alimentarlo? ¿Combatirlo? ¿Ayudarlo? ¿O acaso nuestro destino descansa en las corrientes marinas que inevitablemente nos llevarán a la orilla? La palabra Dharma es tal vez la más difícil de traducir a cualquier idioma, porque es como hablar del bote y sus ocupantes, pero también comprender cómo funcionan estas otras relaciones. Dharma a menudo se traduce como deber, lo correcto o deber espiritual, pero tiene un significado más profundo. La palabra proviene de la raíz sánscrita sri, que significa sostener o aquello que es parte irreemplazable de algo. Por ejemplo, el dharma del azúcar es ser dulce. El dharma del fuego es el calor, y así entendemos que no puede haber azúcar sin dulzura ni un fuego sin calor, porque estas cualidades son características intrínsecas que le otorgan la identidad. Para el Vedanta, la palabra hombre incluye cualidades que lo hacen diferente de otros seres, y entre estas cualidades, dharma es la que le da sostén. La cualidad de hacer lo correcto es aquello que da identidad al ser humano. Pero habiendo tantos seres humanos diferentes, ¿qué es lo correcto? El Bhagavad Gita comienza con un guerrero que antes de comenzar la batalla le dice al conductor del carro que se niega a luchar contra sus parientes y que en su lugar preferiría ser un monje, meditar y llevar una vida pacífica. Entonces, el conductor, que es nada menos que la divinidad suprema, le describe los problemas del alma humana, el tratamiento y la solución. Pero Arjuna, el guerrero, no está convencido de que sea su deber luchar contra su propia familia. Y entonces Krishna le revela su divinidad en todo su esplendor y las claves para su salvación. En la parte final, Krishna explica que toda la angustia de Arjuna ha surgido porque no entiende que es un prisionero de sus propios pensamientos. Como Arjuna era un guerrero por naturaleza, Krishna le invita a reflexionar sobre el origen de su deseo de negarse a la batalla, diciendo: si motivado por el orgullo de ser el hacedor piensas, no pelearé, tu decisión será en vano. Tu propia naturaleza te obligará a luchar. Y luego afirma: oh Arjuna, esa acción que por engaño no deseas hacer, te verás impulsado a realizarla por tu propia tendencia, nacida de tu propia naturaleza material. Para Swami Sarvapriyananda, Krishna le dice: tú tienes tu propia naturaleza individual, y tu camino espiritual debe ser acorde con tu estado de guerrero. Tu naturaleza y personalidad individual es de guerrero, no de monje. Y este es tu Swadharma, que es un deber que incluye los defectos de tu personalidad, educación y trabajo. Pero aún con esos defectos, es un mejor camino cumplir con el Dharma que tomar el camino de otros, lo que es adharma. Adharma es el antónimo sánscrito de Dharma, significa aquello que no está de acuerdo con el Dharma. Para el Vedanta, todas las especies tienen el compromiso, o dharma, de crear réplicas de sí mismas. Otras especies deben hacer copias y luego protegerlas. Algunas especies, debido al mundo que las rodea, se ven obligados a adaptarse a la herencia y al ambiente para poder lograr su tarea, o dharma particular. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano? Para el Vedanta, el ser humano es único. Tiene conciencia para comprender más allá de lo que los sentidos perciben, más allá de lo que la mente piensa, incluso más allá de las acciones que el intelecto juzga como apropiadas. Para el Gita, estas acciones sufren varias influencias diferentes y es nuestro deber entenderlas. ¿Por qué? Porque para ello nos fue otorgada la capacidad de conocer el Dharma o la cualidad esencial del ser humano. Así que el primer paso es distinguir que existe en nosotros una esencia real, que en el Vedanta tiene diferentes nombres: Atman, Satchitananda, Brahman. Volvamos al individuo que viaja por la vida en forma de barco. Una parte de su vida se mantiene a flote, aunque casi sumergida en el mundo de las relaciones, y este individuo tiene siempre a mano la posibilidad de abrir las velas que lo harán avanzar más rápido. Hay dos clases de Dharma aquí que sostienen esta existencia. Una es la forma del barco que los antiguos copiaron de los peces. Pusieron un filo debajo para que no se dé vuelta, una aleta en la cola para cambiar el rumbo, y está construido siempre con la materia que se encuentra en su ambiente. A esto podemos llamarlo el Dharma de la naturaleza, o Prakriti, como es llamado en el Bhagavad Gita. El otro soporte es el que sostiene el velamen, que es llamado el Dharma universal, porque todos tenemos la posibilidad de desplegar allí los valores superiores que harán más fácil el viaje por la vida.
Este último sostiene los deberes éticos y morales universales que guían la conducta humana en todas las áreas de la vida. Se basa en valores como la verdad, la no violencia, la compasión, la honestidad y el autocontrol. Todas estas cualidades están disponibles para todos los seres humanos, independientemente de sus trabajos, etapas de la vida, raza o creencia. Pero veamos en este ejemplo a nuestra parte que flota sobre el mar de la ilusión. Debido a la naturaleza del material, una porción del Dharma personal depende de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Estas relaciones varían a veces según la edad del individuo, otras veces por su posición o trabajo en la sociedad y también por otras características individuales, tales como gustos y rechazos, preferencias y tendencias, acciones recientes o acumuladas, herencia de fortuna o de enfermedades. La suma de todas estas tendencias que afectan a este vehículo flotante es llamada Swabhava o Prakriti. Como ya vimos, durante la batalla del Kurukshetra, Arjuna se niega a luchar contra sus primos y tíos y plantea: ¿para qué pelear? Yo prefiero estudiar, hacer prácticas devocionales, liberarme del samsara, ser un monje iluminado y meditar. Yo quiero realizar el Atman. Entonces, Krishna explica lo que es adharma, aquello que impide o retrasa el progreso espiritual en la vida. Para comprender lo que Krishna dijo, es mejor recordar algunos conocimientos que eran comunes en la antigüedad, donde las obligaciones o deberes se diferenciaban de esta manera. Varnadharma son los deberes y compromisos que surgen de los roles y responsabilidades basados en un lugar específico en la sociedad. Por ejemplo, el sabio o maestro espiritual enseñaba a la sociedad la compasión por todos los seres. El guerrero velaba por la seguridad y la justicia en la guerra y en la paz. El comerciante controlaba la producción de bienes para toda la sociedad y le estaba prohibido participar de actos lucrativos que no fueran beneficiosos para todos. Los trabajadores no eran esclavos, pero eran servidores de la sociedad que recibían como pago el reconocimiento social, como lo hacen hoy los bomberos voluntarios o los médicos sin fronteras. Asrama Dharma son los deberes y compromisos que surgen de los roles y responsabilidades durante las diferentes etapas de la vida. Así, el joven estudiante tiene obligaciones que surgen de la relación con su maestro. En otra etapa de la vida, algunos tienen un compromiso como cabeza de familia. Más tarde, como maestro dedicado a la verdad suprema. Y finalmente, se convierte en un sabio aislado o sin conexión con la sociedad. Varna y Asrama se combinan a veces y toman el nombre de Varna Asrama Dharma. Combinan las responsabilidades tanto del trabajo en la sociedad como la etapa de la vida. Arjuna era un soldado y padre de familia, así que no tenía los mismos deberes y compromisos que un guerrero maestro o un maestro padre de familia. Para el Vedanta, entonces, hay un Dharma que debemos cumplir, que es la combinación del Dharma superior y del Dharma de naturaleza individual, o Prakriti. Y esos dos Dharmas son la columna que nos sostiene en la vida. Sin embargo, aunque tenemos la posibilidad de optar por otras combinaciones, Krishna advierte a Arjuna que ninguna de ellas lleva al destino de la realización de nuestra verdadera identidad. Veamos entonces, el compromiso correcto para Arjuna es su Swadharma, que está formado por su esencia universal, los valores éticos, y simultáneamente debe seguir también el Dharma que ha aceptado como guerrero, o valores naturales, Swabhava o Prakriti. Si renuncia a los valores naturales y cambia al Dharma de un monje, no llegaría a ninguna parte, debido a que eso es adharma, el camino que no cumple el Dharma. Puede que parezca muy bien elegir actuar como un sabio en lugar de un guerrero, pero como esta no es tu naturaleza, no lleva a ningún progreso ni avance espiritual. No alcanza con alzar las velas para llegar más rápido. También debo cuidar la materia del bote para que se mantenga a flote. Si el estudiante siente el orgullo de haber aprendido lo que otros no entienden, eso también es adharma. Si un monje sigue su dharma particular o prakriti, pero no tiene ética y miente, eso es adharma. Y el último es peor. En el Ramayana, Ravana era un sacerdote que no siguió ni la ética ni su naturaleza de sacerdote. Para entender la solución que plantea Krishna, primero debemos recordar que nuestra naturaleza divina es verdadera, pero mientras no la reconocemos, deberemos lidiar con nuestra naturaleza individual, Swabhava o Prakriti. Incluso las personas sabias actúan de acuerdo con su naturaleza, ya que todos los seres vivos son impulsados por sus tendencias naturales. ¿Acaso esta naturaleza se puede suprimir?
Todos estamos en el mundo físico y todos actuamos mediante manifestaciones diferentes debido a su diferente naturaleza. ¿Significa esto que vamos a conocer a un sabio que almuerza un pan y otro que almuerza fruta fresca? Y esto se debe a su naturaleza o su abhava individual. Hay devotos, santos y sabios que a nuestros ojos parecen diferentes, pero la conciencia del iluminado no es afectada por esas tendencias debido a que él sabe que es Atman. Aunque su propia naturaleza, Prakriti, continúa afectando su caminar y la alimentación afecta su cuerpo, la naturaleza individual para el iluminado no es una obstrucción y su conciencia no es afectada por sufrimiento alguno. Así, el Jivan Mukta, el ser realizado, puede ser introvertido, meditativo, activo o dinámico. Algunos son grandes devotos y otros son encarnaciones del conocimiento superior. Entonces, ¿cómo se logra avanzar mientras lidiamos con nuestras tendencias y defectos? Impulsadas por su naturaleza, las personas sabias también se inclinan a actuar de acuerdo con sus modos individuales porque llevan consigo el equipaje de las tendencias e impresiones de sus ancestros, las acciones realizadas en esta vida y los rasgos individuales de sus mentes e intelectos. Les resulta difícil resistir esta fuerza del hábito y la naturaleza. Si las escrituras védicas les instruyeran a renunciar a todas las obras y dedicarse a la espiritualidad pura, se crearía una situación inestable. Tal represión artificial sería contraproducente. La forma apropiada y más fácil para el avance espiritual es utilizar la inmensa fuerza del hábito y las tendencias y luego dirigirlas en la dirección del pensamiento superior. Los sentidos naturalmente experimentan apego y aversión a los objetos, pero no se dejen controlar por ellos, porque deseos son obstáculos y los miedos sus enemigos. Aunque Krishna enfatizó anteriormente que la mente y los sentidos son impulsados por sus tendencias naturales, ahora abre la posibilidad de aprovecharlos. Krishna no nos pide que dejemos de consumir lo necesario, sino que practiquemos la erradicación del apego y la aversión. Si practicamos el método enseñado en el Bhagavad Gita, podemos corregir la situación. Para Swami Sarvapriyananda, este verso dice que nuestros sentidos y nuestra mente actúan acorde a nuestros deseos y repulsiones. Y aquí debemos actuar como un agente regulador del tráfico, dejar entrar a algunos y desviar a otros. Solo dejaremos pasar a los pensamientos que alimentan la idea de nuestra totalidad y desviaremos a aquellos que incrementan la individualidad. Porque cuando estos pensamientos se convierten en palabras y acciones, ya es muy tarde para desviarlos. Cuando surge una burbuja en el pensamiento, debe acabarse con ella, porque más tarde se convierte en olas que afectan a toda la mente. No caigas en la trampa de los deseos y los rechazos, porque son los enemigos del camino espiritual. En el cumplimiento de nuestro deber mundano, tendremos que enfrentar todo tipo de situaciones agradables y desagradables. No deberíamos practicar ni anhelar las situaciones agradables, ni evitar tampoco las situaciones desagradables. Cuando dejemos de ser esclavos tanto de los gustos como de los rechazos de la mente y los sentidos, venceremos nuestra naturaleza inferior. Y cuando nos volvamos indiferentes tanto al placer como al dolor en el cumplimiento de nuestro deber, seremos verdaderamente libres para actuar desde nuestra naturaleza superior. Ni el sentido de ser el hacedor, ni la naturaleza de las acciones provienen del Supremo. Tampoco Él crea el fruto de las acciones. Todo esto es condicionado por la naturaleza material o Prakriti. En este verso, la palabra Prabhu es el Señor del mundo, es omnipotente y controla todo el universo. Sin embargo, aunque dirige las actividades del universo, sigue siendo no hacedor. Él no es el director de nuestras acciones, ni decreta si realizamos una acción virtuosa o mala en particular. En otras palabras, Dios creó la forma eficiente para navegar, pero no hizo los barcos. Por eso Krishna explica a Arjuna que Dios no es responsable de que estemos estancados en el sentir de ser hacedores de nuestras acciones. Por su ignorancia, el hombre atrae este orgullo sobre sí mismo. Cuando escucha el deseo de su esencia y elige acabar con la ignorancia, entonces Dios ayuda a disipar los obstáculos con su gracia. Así, la renuncia al sentirse el hacedor es competencia de nuestra esencia superior, pero debido a la ignorancia, la conciencia inferior se identifica con el cuerpo y se implica como el autor de las acciones, que de hecho son realizadas por la naturaleza de la materia. ¿Cómo es la forma profunda del Dharma del ser humano?
Aquellos cuyos pensamientos, palabras y acciones son uno en perfecta armonía son cercanos a Atman. Aquellos cuyos pensamientos, palabras y acciones son otros se alejan de Atman. Esto significa que el ser humano debe lograr la unidad de pensamientos, palabras y acciones con la verdad. Este es el verdadero Dharma de todo ser humano. Esto no se relaciona con divisiones empíricas del Dharma. Tiene relación con la vida de todos los seres humanos.